El Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María, en colaboración con la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho, presentan Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en el Perú, a cargo de la ponente y abogada Andrea Cecilia Otazu Quispe. Saludos cordiales a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Santa María, en donde realicé mis prácticas preprofesionales y con el cual me siento muy agradecida. Y al mismo tiempo, agradecer a la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios por brindarme este espacio para poder compartir con ustedes brevemente algunos detalles de las reformas en capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Mi nombre es Andrea Cecilia Otazu Quispe, soy bachiller en Derecho por la Universidad Católica de Santa María, actualmente también alumna de la Escuela de Posgrado en la Maestría de Gestión Pública y tengo una diplomatura sobre las reformas en capacidad jurídica de las personas con discapacidad en América Latina por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, para dar inicio a esta breve exposición, es importante que recordemos que la sociedad ha estado estigmatizando a la persona con discapacidad porque se le ha atribuido ideas erróneas al establecer que no pueden tomar decisiones por sí mismas y que siempre deben depender de alguien. A nivel internacional se han emitido diferentes normativas en donde se han plasmado figuras para sustituir su voluntad y designar a una persona que decida por ellos. Nuestro país no es ajeno a esa realidad. Hasta hace poco, nuestro Código Civil de 1984 reconocía la figura de la interdicción civil para personas con discapacidad intelectual y psicosocial por considerarla incapaces o relativamente incapaces. No será hasta el 4 de septiembre del año 2018 que mediante el decreto legislativo número 384 se derogan los artículos que afectaban a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Además, se realizan otras modificaciones al Código Civil. Siguiente. ¿Qué sucedió antes de la modificación del Código Civil peruano? En el año 2006, gracias al impulso de la sociedad civil, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es el primer tratado a nivel internacional centrado en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Posteriormente, el año 2008, en su entrada en vigor, se vuelve de obligatorio cumplimiento para todos los estados que la ratificaron. Nuestro país ratificó esta convención y se obligó a su cumplimiento. Y de esta forma también se obligó a adecuar su normativa interna acorde a los mandatos de la convención, que tiene como uno de sus principios el reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad para la toma de sus propias decisiones. En esta convención es importante que hagamos hincapié en el artículo número 12, puesto que es aquí donde se establece la obligación de los estados de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, implementando los apoyos y las salvaguardias. Siguiente. Posteriormente, el año 2012, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano encargado de supervisar que los estados cumplan con las disposiciones de la Convención, le solicitó al Estado peruano que derogue la práctica de la interdicción judicial y revise las leyes que permiten la tutela y la curatela, con el objeto de que garanticen su plena conformidad de acuerdo al artículo 12 de la Convención. Asimismo, le recomendó que adopte medidas para cambiar el modelo de sustitución en la toma de decisiones por uno que sea de apoyo o asistencia a las personas con discapacidad en esa toma de decisiones y que además se respete su autonomía, su voluntad y sus preferencias.
Ese mismo año, el Estado peruano aprobó la Ley General de la Persona con Discapacidad, la ley número 29973, la cual reconoce derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a la Convención y asimismo deroga el inciso 3 del artículo 43 del Código Civil, en base al cual se interdictaba a las personas sordas. Asimismo, dispone la conformación de una comisión que se encargaría de adecuar el Código Civil a la Convención. Posteriormente, el 5 de diciembre del año 2013, se emite la ley número 30121, la ley que modifica la segunda disposición complementaria final de la Ley General de las Personas con Discapacidad, con el fin de crear la Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. A esta comisión se le denominó CEDIS. Siguiente. El año 2015, el 30 de marzo, esta comisión entrega un informe final que eliminaba la interdicción civil y la curatela, reconociendo los sistemas de apoyos y salvaguardias, y que no fue aprobado por el Congreso, y por lo tanto todo ese trabajo de ese lapso de tiempo quedó en nada. El año 2017, la relatora sobre los derechos de las personas con discapacidad emite un informe donde le recuerda a los estados que deben abolir los regímenes de sustitución de la voluntad, como la interdicción y la curatela. Luego de ello, el año 2018, el 25 de abril, se emite la primera sentencia que se dio bajo la figura del control de convencionalidad, que inaplicaba el Código Civil a favor del reconocimiento de capacidad jurídica de una persona con esquizofrenia. Es en ese mismo año, el 4 de septiembre, que se emite el Decreto Legislativo 1384, que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Posteriormente, el año 2019, el 25 de agosto, se emite el Decreto Supremo que aprueba el reglamento que regula el otorgamiento de los ajustes razonables, la designación de apoyos y la implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Siguiente. Es importante que primero, antes de continuar, revisemos algunos conceptos claves. Persona con discapacidad es aquella persona que tiene una condición física, sensorial, mental o intelectual a largo plazo, que al interactuar en la sociedad enfrenta barreras sociales, culturales, económicas, que le impiden el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Es muy importante reconocer primero a la persona y después su condición. En segundo lugar, capacidad jurídica. De acuerdo al artículo 12 de la Convención, implica el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones por sí mismas, haciendo uso de un sistema de apoyos y salvaguardias de considerarlo necesario. ¿Qué son los apoyos? Puede ser una o más personas escogidas por la persona con discapacidad para ayudarles a manifestar su voluntad en los casos en que la voluntad no pueda ser expresada a pesar de los apoyos brindados. Lo que se debe aplicar es la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias de esta persona. No deben confundirse con los ajustes razonables, ya que más que todo estos ajustes razonables y las medidas de accesibilidad tienen que ver con la obligación de las entidades a dar mejores condiciones para que las personas con discapacidad se desenvuelvan con normalidad. Por último, las salvaguardias. ¿Qué son las salvaguardias? Son mecanismos encargados de supervisar que los apoyos estén cumpliendo su función sin sustituir la voluntad de la persona con discapacidad y sin abusos o vulnerar sus derechos. Las salvaguardias son el control de los apoyos, para que los apoyos no ejerzan ningún tipo de abuso. Se emiten salvaguardias que vienen a ser esos mecanismos. Siguiente.
¿cuáles han sido los cambios importantes en el Código Civil? En primer lugar, tenemos que ha sido el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. El Código Civil de 1984, el artículo 42, decía: plena capacidad de ejercicio. Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido 18 años de edad, salvo lo dispuesto en los artículos 43 y 44. De acuerdo al Decreto Legislativo número 384, el artículo 42 actualmente dice: capacidad de ejercicio pleno. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Excepcionalmente, tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejerciten la paternidad. Siguiente. El Código Civil de 1984 establecía en su artículo 43 incapacidad absoluta. Son absolutamente incapaces, en primer lugar, los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley, y en segundo lugar, los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Este numeral 2 ha sido eliminado por el Decreto Legislativo 1384, ha sido derogado. Luego, artículo 44 del Código Civil de 1984, incapacidad relativa. Son relativamente incapaces, mencionaba, los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Cabe resaltar que hoy en día esta designación es totalmente errada, es totalmente despectiva, y por ello estos dos numerales han sido derogados por el Decreto Legislativo número 1384, que hoy en día el artículo 44 se lee capacidad de ejercicio restringido. Ya no existe la incapacidad absoluta, ya no existe la incapacidad relativa. Siguiente. Otro aspecto a considerar es el reconocimiento de apoyos y salvaguardias. El Decreto Legislativo número 384, en su artículo 659b, nos da la definición de apoyos. Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidas por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene facultades de representación, salvo en los casos en que se establezca expresamente por decisión de la persona con discapacidad o de necesidad de tener ese apoyo, o el juez en el caso del artículo 569. Hay que tener en cuenta muy bien este artículo porque indica que prácticamente no es necesario que la persona tenga discapacidad para solicitar un apoyo. Ahora, para establecer los apoyos, tanto los notarios y los jueces deben observar los siguientes criterios. El criterio de necesidad. ¿Cuál es la necesidad de que la persona tenga un apoyo para realizar determinado acto jurídico o determinada acción? Que se revise la imparcialidad para que no exista ningún tipo de conflictos de intereses entre el apoyo y la persona que va a acogerse a este apoyo. Por último, que exista el control y la supervisión del apoyo para que no exista ningún tipo de abuso por parte del apoyo. Tenemos dos clases de apoyos. En primer lugar, los apoyos libres y voluntarios, establecidos en el artículo 659d, para el caso de las personas con discapacidad
que manifiestan voluntad, que de alguna u otra forma pueden comunicarse con el entorno y manifestar su voluntad. Y también para la persona sin discapacidad, pero que hace una designación anticipada. Estos apoyos libres y voluntarios se pueden solicitar ante un notario o ante el juez competente, consignando o anexando el certificado de discapacidad. Se han emitido también recientes modificaciones a la ley del notariado, diferentes protocolos que los notarios deben adoptar, como el de darles las medidas de accesibilidad o intérpretes a las personas que vayan a efectuar determinados actos jurídicos en sede notarial. La segunda clase es los apoyos excepcionales, establecidos en el artículo 659E, para las personas que no pueden manifestar su voluntad de ninguna forma, y para las personas que se encuentren en estado de coma. Esta solicitud únicamente debe ser presentada ante el juez competente. Y para que el juez pueda emitir una sentencia favorable, una sentencia que vele por los derechos de las personas con discapacidad, debe primero realizar los esfuerzos reales, considerables y pertinentes. Siguiente, por favor. ¿Quiénes pueden ser los apoyos? Pueden ser personas naturales o jurídicas sin fines de lucro. No tienen facultades de representación, salvo que la persona que designe el apoyo lo establezca. Deben distinguirse de las medidas de accesibilidad y ajustes razonables y de los llamados apoyos para la vida independiente. Puede haber designaciones de apoyo a futuro por la vía notarial. Es diferente a la persona de confianza. La persona de confianza únicamente es un asistente informal que ayuda a la persona con discapacidad, que no tiene ningún tipo de reconocimiento, pero que sin embargo durante su vida cotidiana la puede llevar a realizar un determinado trámite o llevarla ante determinada autoridad. Si la persona está en una situación del Estado, es decir, que dependa o esté bajo la dependencia del Estado, el apoyo puede ser designado, en este caso, puede designarse a la persona que dirige esa entidad, ¿no? También pueden designarse apoyos alternativos, no pueden ser apoyos excepcionales las personas condenadas por violencia. Esta es la única prohibición que establece el reglamento. El apoyo es revocable y el apoyo puede renunciar a ejercer este función. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre apoyos y curatela? En primer lugar, la curatela daba la muerte civil para todas las personas con discapacidad mental. El curador era el dueño y señor, era el que ejercía todos los derechos de la persona con discapacidad y el que decidía según lo que él pensaba, omitiendo o dejando de lado cualquier tipo de manifestación de voluntad que podía tener la persona con discapacidad. El curador no estaba sujeto a ningún tipo de control y además que era designado de por vida y la persona con discapacidad no podía imponer a su curador. En la práctica se han visto casos en los que los padres eran curadores de un hijo que tenía un hermano con discapacidad, que tenía un hermano sin discapacidad, y que al fallecer los padres, el hermano sin discapacidad asumía la curatela de su hermano con discapacidad y como era el dueño y señor, botaba del hogar y despojaba de sus bienes a la persona con discapacidad. Y la persona con discapacidad se encontraba totalmente desamparada y no podía impugnar al curador y debía acatar únicamente las disposiciones de este. Los apoyos. El apoyo es quien va a, de alguna manera, ayudar a formar la voluntad de la persona con discapacidad en base a la preferencia de esta persona. El apoyo, más que nada,
para que se les designe apoyo a las personas con discapacidad implica que no haya una muerte civil, que la persona con discapacidad tenga esta facultad de manifestar su voluntad y de poder realizar actos jurídicos. El apoyo puede ser elegido por la persona con discapacidad, además que también puede ser temporal, es de acuerdo al tiempo que se ordene la sentencia o de acuerdo al tiempo que lo requiera la misma persona con discapacidad. Y además, estos apoyos están sujetos a un control, que son las salvaguardias. Siguiente, por favor. Salvaguardias. ¿Qué nos dice el decreto legislativo número 384 respecto de las salvaguardias? Las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, de la persona que va a recibir este apoyo, y prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos, así como evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. ¿Cuáles son esas medidas que se pueden tomar de acuerdo a las salvaguardias? Puede ser que el apoyo esté sujeto a una rendición de cuentas, puede ser que esté sujeto a la realización de auditorías, a una supervisión periódica inopinada, a una realización de visitas domiciliarias inopinadas, que se pueda requerir información a las entidades, y aquellas que la persona con discapacidad solicite a su apoyo libre y voluntario, y también los que el juez determine en el caso de los apoyos obligatorios. Siguiente. Siguiente diapositiva. En tercer lugar, tenemos la transición del sistema de apoyos y las salvaguardias. Antes de la emisión del decreto legislativo número 384, se exigía que la presentación de la sentencia de interdicción para realizar cualquier trámite. A partir del decreto legislativo número 1384, es que las entidades deben adecuar sus disposiciones internas a las modificaciones realizadas en un plazo de 120 días. El plazo era hasta febrero del año 2019 y por ello se emitió la resolución administrativa número 046/2019 del Poder Judicial el 23 de enero de ese año, en donde se establecían el procedimiento a seguir para la designación de apoyos. La restitución de la capacidad jurídica no es automática y en el primer caso, cuando una persona con discapacidad ya cuenta con una sentencia de interdicción firme, lo que debe hacer el juez o lo que debía hacer el juez es notificar al jugador o al incapaz. En el caso de que nadie responda, el jugador pasa a hacer el apoyo. En el caso de que alguien responda, se reconduce a un proceso de apoyos que pueden ser para los apoyos libres o para los apoyos excepcionales. El segundo caso es cuando la persona con discapacidad se encuentra o tiene en trámite su proceso de interdicción. Este proceso se suspende y primero se puede preguntar a la persona con discapacidad si quiere los apoyos. Si los solicita, se puede restituir la capacidad jurídica o se puede reconducir a un proceso de apoyos libres. En el segundo caso, se argumenta que se requiere apoyos excepcionales, entonces este se reconduce a un proceso de apoyos excepcionales. ¿Cuáles han sido los principales problemas identificados alrededor de la nueva normativa peruana que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad?
Tenemos que primero ha sido el desconocimiento de todas estas modificaciones al Código Civil peruano por parte de los funcionarios del Estado, por parte de los notarios o por parte de los jueces. En segundo lugar, ha sido la falta de reconocimiento de capacidad jurídica de todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad percibida. Y además que el solicitar el certificado de discapacidad constituye una barrera para acceder a los apoyos y salvaguardias, entendiendo y sabiendo que no todas las personas tienen el apoyo de un familiar detrás, no tienen la solvencia económica para poder acceder a este certificado y realizar todos los trámites que conlleva. Y por último, los familiares de la persona con discapacidad, se ha visto en la práctica que en algunos casos no reciben con alegría esta nueva facultad que tiene la persona con discapacidad, porque ahora la persona con discapacidad puede administrar su patrimonio y por lo tanto los familiares sienten que se encuentran en desventaja. Siguiente, por favor. Después de todas estas modificaciones que hemos revisado, hemos visto también el tiempo que ha demorado, actualmente existe un nuevo proyecto de ley que pone en riesgo los derechos de las personas con discapacidad. Este año, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso aprobó el proyecto de ley sin llevar a cabo un proceso de consulta amplio con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Ahora, si se aprueba este proyecto de ley, va a reemplazar a nuestra ley 29973, la Ley General de Personas con Discapacidad, y prácticamente menoscabaría numerosos derechos protegidos por la legislación existente, como el derecho al consentimiento para el tratamiento de salud mental. Realmente es preocupante este impacto que va a tener este proyecto de ley sobre el derecho a la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, para que puedan tomar decisiones sobre el tratamiento de salud mental que recibe. A la legislación civil de Perú, en realidad, se le ha valorado internacionalmente como una de las más adelantadas en cuanto al reconocimiento de capacidad jurídica plena. Pero de aprobarse esta ley o este proyecto de ley, prácticamente esto dejaría de ser así. La ley vigente, que entró en vigor en septiembre del año 2018, exige el consentimiento como condición previa para cualquier tipo de tratamiento de salud mental y permite que las personas con discapacidad rechacen un tratamiento que no quieren. El nuevo proyecto lo que va a hacer es prácticamente un retroceso, porque va a autorizar la internación no consensual en función de criterios de necesidad médica, haciendo caso omiso del derecho al consentimiento informado y el derecho de la toma de decisiones con apoyo si la persona así lo solicita. Desde distintas partes del país, la sociedad civil viene exigiendo que el Congreso consulte verdaderamente a las organizaciones de personas con discapacidad y bueno, más que todo por respeto, asegure que esta ley pueda darse de forma consensuada con las personas con discapacidad, después de todo un estudio, no de aprobarla simplemente por técnica legislativa. Se tiene que dar una prioridad a los derechos de las personas con discapacidad, porque aquí en este proyecto de ley hay varias medidas que prácticamente van a dejar sin efecto aquellas que han sido durante todo este tiempo implantadas por la ley 29773, y prácticamente todo esto va a quedar en nada. Si revisamos un poco ese proyecto de ley, para algunos especialistas es un copy-paste de otras legislaciones y va a recortar el estándar de nuestra ley actual. Por último, tenemos las conclusiones. En primer lugar, los cambios realizados en el Código Civil representan un avance en la lucha de los derechos de las personas con discapacidad, ya que concuerdan con la Convención. Sin embargo, existen retos para su implementación, como lo es el desconocimiento sobre esta normativa y la cultura arraigada que genera barreras a las personas con discapacidad. En segundo lugar,
se ha identificado que las modificaciones aprobadas pudieron haber corregido problemas como la interdicción para las personas con discapacidad percibida. En tercer lugar, otro problema que ha sido identificado es la presentación del certificado de discapacidad para solicitar apoyos y salvaguardias, porque esto de alguna manera dificulta el acceso a este derecho. Por último, el Estado ha demorado 10 años para implementar la Convención. Ahora que tenemos una ley que se ha venido implementando poco a poco y que no es mala y que además es reconocida internacionalmente, resulta un perjuicio que el Congreso de la República pretenda derogarla, a pesar de tantos esfuerzos y de tanto tiempo que ha demorado su implementación. Eso es todo. Me ha encantado poder compartir este breve espacio con ustedes y espero en lo posterior poder seguir compartiendo y poder seguir exponiendo más acerca de los conceptos que hemos revisado el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. La sociedad ha estado estigmatizando a la persona con discapacidad, estableciendo que siempre deben depender de alguien, existiendo figuras jurídicas mediante las cuales sustituyen su voluntad y designan a una persona que decida por ellos. Sin embargo, con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro país quedó obligado a su cumplimiento, es decir, el Perú modificó su normativa interna, implementando la figura de apoyos y salvaguardas. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube. También puedes comunicarte con nosotros al número 966-794-298. Gracias.